Bien, bien. Ahora vamos a tratar el tema de metabolismo secundario. Para entender lo que es metabolismo secundario, primero hay que hablar de lo que es el metabolismo primario. El metabolismo primario comprende, sabemos, todas las transformaciones de materia y energía, ¿cierto?, que realiza un ser vivo para su crecimiento y desarrollo. Para su crecimiento y para su desarrollo. Consecuentemente, este metabolismo primario va a conducir a la formación, a la transformación de compuestos como son las proteínas para todos los seres vivos, los glúcidos, principalmente en los vegetales, ¿cierto? También los lípidos, y por qué no decirlo, también el propio material genético, ¿cierto? DNA, también RNA. Entonces, todos los insumos que se utilizan para el metabolismo primario son denominados precursores. Acá vamos a colocar nosotros a los precursores. Los precursores son utilizados en el metabolismo primario y se originan proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, comprenden la transformación de la materia de energía para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Sin embargo, ¿cuáles son esos precursores? Ya lo sabemos muy bien, ¿no? En el caso de los animales son los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos. En el caso de los vegetales, sabemos que son precisamente los aminoácidos, pero básicamente a partir de la fotosíntesis, en realidad, se origina a partir de las triosas, ¿no? A partir de la fotosíntesis sabemos que se originan dos triosas, y a partir de estas dos triosas se originan todos los demás compuestos en los organismos vegetales. Sin embargo, ¿dónde entra el concepto ahora de metabolismo secundario? El metabolismo secundario son rutas alternas, principalmente de la formación de lípidos y glúcidos, también de la formación de proteínas. Son rutas complementarias, rutas alternas, temporales, no permanentes, que van a originar compuestos, como su nombre lo dice, llamados metabolitos secundarios. Porque los primarios serían las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los glúcidos. Y todas aquellas rutas que he colocado en línea punteada, que se originan de las vías metabólicas de las proteínas, de los lípidos y de los glúcidos, van a constituir a los metabolitos secundarios. Entonces veamos ahora, en el caso de las plantas, ¿qué son los metabolitos secundarios? Borramos todo esto y ponemos acá entonces metabolitos secundarios. Como acabamos de indicar que se forman no de manera permanente, sino en algunos momentos dentro del ciclo de vida del organismo, en este caso de las plantas, entonces podemos colocar lo siguiente. Podemos colocar de que no tienen una función directa, ¿no? No tienen una función directa. ¿Dónde? En lo que realiza un ser vivo toda su existencia. ¿En qué? En el
crecimiento y desarrollo de la planta. En el crecimiento y desarrollo. ¿Qué más? Otra característica de los metabolitos secundarios es muy importante. Sabiendo que los organismos vegetales son organismos sésiles, es decir, fijos a un determinado lugar, ¿no? Entonces, estos metabolitos secundarios tienen una función ecológica muy importante. La vamos a colocar acá. ¿Cuál es? Constituyen, ¿no?, el conjunto de señales químicas entonces, a través de las cuales las plantas se relacionan con su entorno, ¿no? Las plantas se relacionan con su ambiente inmediato. Se relacionan entonces con su entorno. Esto es entonces algo muy importante. Lógicamente no lo hacen los metabolitos primarios, sino los metabolitos secundarios. Esto es muy importante. Ahora, desde el punto de vista ecológico, ¿cuál sería la importancia de los metabolitos secundarios? Vamos a borrar acá ahora entonces. Vamos a borrar todo esto. ¿Y cuál sería la importancia desde el punto de vista ecológico? Vamos a colocarlo acá entonces. Será atrayentes de animales. Entonces su función ecológica será atracción. ¿De quién? De dos tipos de animales. Por un lado los polinizadores, y también los dispersores de semillas, ¿cierto? Los dispersores de semillas a través de la ingesta de frutos y dispersores de semillas. Tenemos también que pueden ser inhibidores del crecimiento de otros organismos. Inhibidores del crecimiento de otros organismos. ¿Y por qué lo querrán inhibir a esos otros organismos? Porque van a ser competidores, ¿no? Esto se conoce con el nombre de alelopatía. Y algo importante, por el hecho también de ser organismos sésiles y no poder evitar a través del desplazamiento, a través de la locomoción a los depredadores, van a constituir los metabolitos secundarios un sistema de defensa. Entonces colocamos acá sistema de defensa contra el ataque de patógenos. Contra el ataque y en el caso de las plantas, sabemos que básicamente son, a través de acá no se quita muy bien, contra el ataque de patógenos. ¿A través de qué sustancias? A través de unos compuestos llamados las fitoalexinas.
o también los depredadores que son los herbívoros, ¿no? O herbívoros. Que tenemos acá pueden ser disuasorios nutritivos, ¿no? O alimentarios. Entonces, cuando hablamos de atracción de polinizadores y dispersores de semillas, se refiere a que estos compuestos van a ser los populares compuestos orgánicos volátiles, que van a ser captados por insectos para que puedan venir a polinizar a la planta. Cuando hablamos de dispersores de semillas, también van a tener compuestos orgánicos volátiles que van a producir la atracción de los dispersores, pero también van a darle algunos colores al fruto que van a ser atractivos para los dispersores de semillas. En cuanto a lo que es inhibidores de competidores, esto es cuando sabemos que la principal competencia que tienen las plantas es por el espacio y por la luz. Entonces, si hay eventuales plantas que puedan competir por el espacio y la luz, tendrán que producir inhibidores de competidores, lo que se denomina alelopatía. Lo tercero es el sistema de defensa contra el ataque de patógenos, principalmente hongos, ¿no? O también de herbívoros, en este caso disuasorios nutritivos o alimentarios. Cuando se habla de disuasorios nutritivos, se refiere a que el compuesto, ¿sí?, que esté presente en la planta, principalmente en la hoja, va a causar algunos trastornos en el funcionamiento del animal, luego que lo ha ingerido. En cambio, cuando hablamos de disuasorios alimentarios, nos referimos a que el producto, el consumo del vegetal, no va a ser atractivo para el animal, ya sea porque es amargo o porque es picante, lo cual tiene que ver con la presencia, por ejemplo, de taninos o saponinas, que son metabolitos secundarios que van a precisamente a disuadir al animal de consumirlo, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora entonces nosotros con relación a su función fisiológica. Vamos a ver acá, borramos todo. Y si quisiéramos un poco reiterar su función, y acá le voy a poner entre comillas, porque el que lo lee podría decir que estamos redundando, ¿no? Básicamente, su función fisiológica no es tanto en sí fisiológica, sino mayormente es estructural. Sin embargo, algunos compuestos sí tienen función en la planta. Vamos a ver cuáles son estos. Entonces tenemos acá nosotros, por ejemplo, los esteroles, que son constituyentes de las membranas biológicas, constituyentes de las membranas biológicas, ¿no? Tenemos los fitoesteroles, que es el caso de las plantas, ¿no? Tenemos también un compuesto muy importante que es estructural en las plantas, en los árboles básicamente, no en el duramen, que es la lignina. Y algunas, no todas, por eso acá lo vamos a colocar de manera, con esta aclaración, algunas hormonas vegetales son consideradas también metabolitos secundarios. No se producen en forma permanente como las auxinas, las citoquininas, sino principalmente ante el ataque de patógenos. En este caso, por ejemplo, hablamos de la cistemina, la defensina, que son hormonas que se producen solamente en algunos momentos del ciclo de vida de la planta. ¿Cuáles serían las aplicaciones de los metabolitos secundarios? Vamos a borrar ahora. Vamos a colocar acá sus aplicaciones. Pueden servir como fuente para la producción de insecticidas, ¿sí?,
Por ejemplo, en la paca hay el acetato de etilo, que es un compuesto que afecta a insectos. Tenemos también fungicidas, en los árboles que son resistentes al ataque por hongos, es precisamente porque tienen fungicidas, metabolitos secundarios con acción fungicida en su estructura. También van a servir como productos farmacéuticos. No nos olvidemos, por ejemplo, del caso de la cloroquina, ¿cierto? Que es obtenida a través del árbol, a través de la extracción de la corteza de la quina, ¿cierto? Productos farmacéuticos, entonces. También fragancias. Acá hay resinas, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Por ejemplo, el caso del copal, ¿no? También sabores. Por ejemplo, acá tenemos las especies de vainilla. Ahí va a haber drogas medicinales. Y algo importante para la parte industrial es que son insumos para la industria, ¿cierto? Material industrial. Estas serían algunas de las principales aplicaciones de los metabolitos secundarios. Veamos entonces este gráfico para poder ampliar un poco más sobre este tema del día de hoy. Borramos. Y vamos a ver la siguiente imagen. Acá está, ¿no? Tubo. Acá está. Entonces, acá tenemos nosotros precisamente las rutas principales de la formación de metabolitos secundarios en las plantas. Sabemos de que a partir de la fotosíntesis se van a obtener los glúcidos, ¿no? Sin embargo, y acá entrando, continúa el piruvato, pasa al ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, entra a la mitocondria y se lleva a cabo la respiración. Sin embargo, hay algunas desviaciones, como lo estoy colocando acá como número 1, que es la ruta del ácido shiquímico o del shiquimato. Esta ruta del ácido shiquímico o shiquimato va a producir aminoácidos aromáticos, es decir, de cadena cerrada, lo cual le van a servir para formar metabolitos secundarios, en este caso los alcaloides. Ahí tenemos la morfina, la cocaína, ¿cierto? Y también de esta ruta del ácido shiquímico o shiquimato se van a producir fenoles, que son compuestos que están presentes en lo que son compuestos como la lignina, ¿no? Cuando se van a combinar los fenoles. Tenemos también por el otro lado de que a través del piruvato también se pueden formar aminoácidos aromáticos y eventualmente también alcaloides, otra ruta alterna. ¿Qué pasa con el acetilcoenzima A? El acetilcoenzima A puede originar acetato o ácido mevalónico o mevalonato. A través del acetato se originan fenoles, indicamos que son precursores de la lignina, ¿no? Y de muchos antioxidantes, y también terpenoides, que son compuestos de naturaleza lipídica, a través de la vía del mevalonato. Entonces acá tenemos una ruta, tenemos la ruta del ácido shiquímico, tenemos otra ruta que es directa, tenemos acá la ruta 3, tenemos la ruta del acetato y la ruta del mevalonato. Entonces estas son las vías metabólicas para que se formen los metabolitos secundarios. Vamos a ver, acá hemos hablado entonces ahora de terpenoides, de fenoles y de alcaloides, ¿no? Entonces, estos son los principales compuestos que van a originar a todos los otros metabolitos secundarios. Repito, alcaloides, que son compuestos nitrogenados,
fenoles, que son precursores de la lignina y muchos antioxidantes, y terpenoides, que son compuestos de naturaleza lipídica y, por ejemplo, están en el aguaje, ¿no? En el fruto del aguaje, que son compuestos, y también en el látex de la chiringa. Veamos entonces ahora nosotros, vamos a empezar hablando de los primeros, vamos a empezar hablando de los terpenos o terpenoides. Borramos esto entonces y colocamos la siguiente gráfica. Vamos a ver acá. Tenemos la siguiente gráfica. Vamos a ver. Que acabaron los gráficos. Acá está. Vamos a hablar entonces ahora nosotros de los terpenos o terpenoides. Terpenos o terpenoides. Estos compuestos están formados a través de la polimerización de una molécula básica que es el isopreno. Esta molécula básica, que es el isopreno, es la que por polimerización va a originar a los demás compuestos que se van a agrupar dentro de lo que son terpenos o terpenoides. Este isopreno también se libera, es un compuesto orgánico volátil en los vegetales, contribuye al calentamiento global, pero, repito, su unión origina, si se juntan dos isoprenos, dos unidades de isopreno, va a tenerse a los monoterpenoides. Se juntan 3 a los sesquiterpenoides, 4 a los diterpenoides. Por ejemplo, los politerpenos tienen más de 8 unidades de isopreno. Entonces, estos son los compuestos que están, como repito, formados a partir de la polimerización de la unidad básica que es el isopreno. Veamos algunos ejemplos de terpenos o terpenoides. Vamos a borrar. Entonces, ponemos acá lo siguiente. Algunos terpenos o terpenoides, ¿no? Tienen funciones en el crecimiento y desarrollo. Tienen funciones en el crecimiento y desarrollo. Ahí está. Entonces, ¿qué compuestos tendrán algunas funciones en el crecimiento y desarrollo? Vamos a indicarlo, estamos considerando a partir de su estructura química. Entonces, acá tenemos en primer lugar tenemos a las giberelinas. Sabemos que las giberelinas son hormonas activadoras o inductoras. ¿Y qué son químicamente las giberelinas? Son diterpenos. Tenemos también a los esteroles, y hemos indicado que son componentes, en este caso estabilizadores de las membranas celulares. Los esteroles, como el fitoesterol. Los esteroles son triterpenos. Tenemos también a los carotenoides, donde están los compuestos pigmentados, que tenemos indicado que tienen función en la fotosíntesis, absorbiendo el exceso de energía luminosa. Carotenoides, que son tetraterpenos. Entonces, se absorben el exceso de energía luminosa que no puede absorber la planta para sus funciones normales, entonces tendrán una función
de fotoprotección. Una función de fotoprotección. Entonces, tetraterpeno ponemos acá. Tetraterpenos. Y tienen una función de fotoprotección. También se tiene al ABA. El ABA sabemos que es el ácido abscísico, ¿no? También tenemos otro compuesto que es el fitol, de la clorofila. Y acá la voy a poner. Permite el anclaje en membrana de la molécula. El anclaje en membrana. ¿De quién? De la clorofila, porque si no la clorofila estaría en el cloroplasto libre, ¿no? Por ahí, como quien dice, errática. Sin embargo, tiene que estar fija. Y para esto está este metabolito secundario denominado el fitol. Hay que tomar en cuenta que algunos terpenos son toxinas y repelentes para insectos y mamíferos, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar acá, borramos todo, ¿no? Algunos terpenos son toxinas. Algunos, a ver, algunos terpenos son tóxicos entonces, ¿cierto? Son tóxicos, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con qué compuesto, con los piretroides. Los piretroides son utilizados como insecticidas. Y ahora se ha producido muchos compuestos sintéticos a partir del esqueleto químico de los piretroides, que ya se comercializan, por ejemplo, para el control del vector del dengue, ¿no? La alfa-cipermetrina, la cipermetrina, la permetrina. Ustedes pueden ir a cualquier tienda de productos veterinarios o de productos para el agro y pregunta por compuestos insecticidas y les van a vender posiblemente un piretroide como la deltametrina, la cipermetrina, la alfa-cipermetrina, la ciflutrina. Todos son compuestos derivados de estos metalitos secundarios denominados los piretroides. También hemos indicado que puede haber compuestos orgánicos volátiles. Vamos a borrar esto. También los terpenos pueden ser compuestos orgánicos volátiles. Y acá tenemos nosotros a los aceites esenciales. En realidad, actualmente en muchas partes del mundo y también acá en Madre de Dios se está buscando y capitalizando recursos forestales como fuente de aceites esenciales, no específicamente como fuente de madera, sino como fuente de aceites esenciales. Y entre estos aceites esenciales, que son compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, tenemos al pineno, que se identificó en el pino, pero no solamente en el pino, hay en muchos árboles. También el limoneno, que se identificó en el limón, ¿cierto? Está el mentol, ¿cierto? Y así muchos compuestos que tienen una función ecológica, pero también una función medicinal, una función industrial. Y algo importante, los compuestos que son metabolitos secundarios, compuestos orgánicos volátiles, y que son terpenos o terpenoides, y que tienen efectos en la salud de las personas, y también una función ecológica, se le denomina fitoncidas. Entonces, estos son un ejemplo de fitoncidas.
¿no? Son compuestos orgánicos volátiles, principalmente aceites esenciales, que tienen funciones ecológicas en su ecosistema, pero además tienen funciones de efectos beneficiosos en la salud y en la alimentación de las personas. Bueno, también hemos indicado que puede haber otro rol para los terpenoides. Vamos a ver cuáles son. Borramos esto. Otro rol que tienen los terpenoides es la comunicación entre plantas. Ponemos acá entonces. Comunicación entre plantas. Y vamos a ver nosotros acá, según estas imágenes que coloquemos, qué sucede. Vamos a buscar acá. Entonces tenemos ahí está, mariposa. Ahí está la mariposa. Muy bien. Veamos qué más tenemos. Tenemos esta planta. Acá está. Listo. Y tenemos esta otra. Esta. Este insecto. Lo vi por acá. Acá. Entonces tenemos estos tres agentes y veamos cómo se interrelacionan. Entonces, esta mariposa se denomina Pieris brassicacea. Brassicacea. Esta planta es la Brassica oleracea. Brassica oleracea. A ver, ¿qué pasó? Vamos a colocarlo bien. Ya. Esta especie digo que es la Brassica oleracea. Y este insecto es Cotesia glomerata. Cotesia glomerata. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay una relación entre tres organismos. Por un lado, el herbívoro, el depredador y la planta. Acá tenemos entonces la planta. Acá tenemos al herbívoro. Y acá tenemos al depredador. Entonces, el herbívoro, tenemos acá la oruga y las mariposas. El depredador tenemos este insecto y acá tenemos a la planta, ¿cierto? Entonces, la oruga de esta mariposa va a consumir, va a depredar a la planta Brassica oleracea. La planta Brassica oleracea va a producir VOC, compuestos orgánicos volátiles. ¿Específicamente qué? Específicamente va a producir, ante el ataque de las orugas, va a producir terpenos volátiles. Estos terpenos volátiles van a ser atrayentes para este insecto, el cual es depredador, ¿no?, de la oruga. Consecuentemente, entonces, esto va a servir para la comunicación entre plantas y sus defensores, vamos a poner entre comillas, y sus defensores.
¿Quién es el depredador de esta brachicoelerácea? Las orugas de la mariposa Pieris brassicacea. ¿Quién es el, entre comillas, el defensor de la brachicoelerácea? El depredador de las orugas de la mariposa. Pero ¿cómo viene la brachicoelerácea? Viene cuando la brachicoelerácea libera terpenos volátiles, ¿no? Este es un principio muy importante de la comunicación entre especies que han coevolucionado. Acá tenemos a 3 especies, pero lo más importante es que esto constituye todo un campo que se emplea bastante para poder entender las relaciones ecológicas entre especies, las interacciones interespecíficas, y constituye el campo de la ecología química. Esto constituye el campo de la ecología química, un campo muy interesante para entender precisamente las interrelaciones entre diferentes especies en su ecosistema a través de compuestos orgánicos volátiles principalmente. Borramos esto y ahora vamos a ver a los otros terpenos, que son los sesquiterpenos. Los sesquiterpenos se tiene, por ejemplo, a un compuesto que es el farnesol, y otro compuesto que lo conocemos, que es el ABA, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos acá. Vamos a ver. Acá lo tenemos nosotros. Este compuesto es el farnesol. Y acá tenemos también al otro compuesto, que es la hormona inhibidora principal en los vegetales, ¿cierto? Esta hormona inhibidora principal en los vegetales es el ácido abscísico, y que son sesquiterpenos. Vamos a ver ahora otro grupo químico, también dentro de los terpenoides. Borramos acá. Me había olvidado. El farnesol es un componente principal de muchas esencias. Es un componente principal de muchas esencias. Este sesquiterpeno denominado farnesol. Borramos ahora. Ahora vamos a ver nosotros diterpenos. En los diterpenos tenemos principalmente a las gibberelinas. Las gibberelinas, vamos a ver si lo tenemos acá, su estructura química. Las gibberelinas acá está la estructura química básica de las gibberelinas, que son compuestos diterpenos. Ahora vamos a ver a los triterpenos. Borramos. Ponemos triterpenos. Ponemos acá lo siguiente: los esteroles que tienen 27 a 29 carbonos son triterpenos. Son triterpenos. Que contribuyen a disminuir el colesterol en los animales y en el humano. Entonces colocamos acá que bajan, ¿no?, el colesterol en los animales y el hombre, ¿no? Y el humano. En general, los esteroles son estabilizadores de las membranas celulares
También el colesterol es un estabilizador de las membranas celulares en los animales. Sin embargo, el exceso de colesterol ya sabemos que es dañino. Entonces, estos esteroles tienen esas funciones importantes. Y acá tenemos a dos grupos. Por ejemplo, está el estigmasterol, estigmasterol, al citroestadinol, citrodienol, ¿cierto? Al citroestadinol, son triterpenos. Por ejemplo, este compuesto, el estigmasterol, se encuentra en el tomate, en el fruto del tomate. Y este compuesto, citroestadinol, se encuentra en los cítricos, como la naranja, pero también en tubérculos, como la papa, ¿no? ¿Y qué son? Son triterpenos. Veamos ahora. También hay otros compuestos que son dentro de los triterpenos que vamos a colocarlo a continuación. Borramos acá todo esto y ponemos a lo siguiente. Ponemos a los cardenólidos. Los cardenólidos. Y vamos a ver en qué planta están estos compuestos que son también terpenos. Veamos acá entonces. Los cardenólidos están en esta planta, que es Digitalis purpurea. Los cardenólidos son utilizados para tratar problemas cardíacos, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca y se denominan en general como cardiotónicos. De la Digitalis purpurea se obtiene la digoxina, que es empleada para precisamente problemas cardíacos que tienen que ver con la regulación de la frecuencia cardíaca. Pero también hay otros compuestos químicos que se derivan en general de estos compuestos que mencionamos, que son los triterpenos. Veamos ahora ya lo que son los tetraterpenos. Borramos entonces todo esto. Borramos y ponemos acá los tetraterpenos. Y acá tenemos nosotros a los compuestos muy importantes que indicamos que tienen una función protectora del exceso de radiación solar en las plantas. En su función es fotoprotectora. ¿Y dónde están? Ahora vamos a ver. Están en muchos compuestos que tienen precisamente pigmento. Los tetraterpenos. Por ejemplo, acá tenemos a qué grupo químico. Acá tenemos a los carotenoides. Repito que los carotenoides tienen una función fotoprotectora porque absorben el exceso de luz. Si ustedes revisan los videos donde hablamos de fotosíntesis y de pigmentos, ahí hemos hablado ya de los carotenoides, ¿no? Un ejemplo de carotenoides que se encuentra en el tomate es el licopeno, ¿no? Vamos a ver ahora el último de los terpenoides, que es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuál será? Serán los politerpenos.
politerpenos. En estos compuestos denominados politerpenos que tenemos, veamos acá, a ver si lo reconocen. Yo sé que todos lo van a reconocer. Muy bien, esperamos eso, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos el látex. El látex. ¿De quién? De la xiringa, ¿cierto? De Hevea brasiliensis. También Hevea guianensis produce también látex, ¿no? Sino que es diferente calidad y cantidad. Entonces, ¿qué es químicamente el látex? Es un politerpeno. Ahora vamos a ver rápidamente a los otros metabolitos secundarios que son los fenoles. Borramos esto y ponemos acá entonces a los otros metabolitos secundarios que son los fenoles. ¿Y por qué se llaman grupos fenoles? Porque tienen un grupo OH. Son compuestos cíclicos que tienen un grupo OH en un anillo aromático. Es un grupo muy heterogéneo y las funciones básicas que tienen los fenoles son funciones de defensa, alelopatía, hemos indicado que es para eliminar o suprimir a los competidores, alelopatía, ¿no? También importante, hemos indicado que sirven como precursores de la lignina, por tanto su función será de soporte mecánico. Por eso acá ponemos lignina en el duramen, ¿cierto? También pueden eventualmente ser atrayentes de polinizadores y dispersores. Atrayentes de polinizadores y dispersores, ¿no? Y algo importante, también van a absorber la radiación ultravioleta que es dañina. Absorción de radiación ultravioleta. ¿Por qué la radiación ultravioleta es dañina? Porque sabemos de que va a causar daños en el DNA, ¿no? Y el DNA es el material genético que va a permitir que las células y los seres vivos funcionen como tales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de compuestos fenólicos. Vamos a ver entonces lo siguiente, borramos. Tenemos, por ejemplo, tenemos a los compuestos las furano-cumarinas. Las furano-cumarinas. Estos compuestos se activan con luz ultravioleta, ¿no? Pero ¿qué pasa si se activan con luz ultravioleta? Sabemos que entran al DNA. Entonces acá ponemos interactúan con el DNA y ¿qué van a causar? Bloquean la transcripción. Bloquean la transcripción. Que sabemos que es la primera etapa de la expresión génica para formar péptidos. Y consecuentemente, al bloquear la transcripción, ¿a qué van a conllevar? Va a conllevar a la muerte celular.
repito, las furanocumarinas son compuestos fenólicos que se activan con luz ultravioleta, interactúan con DNA una vez activados, bloquean la transcripción, que es la primera etapa de la expresión génica, y consecuentemente conllevan a la muerte celular, ¿no? Donde, ¿qué compuestos químicos se tiene? Por ejemplo, se tiene el soraleno. Ejemplo, el soraleno, ¿no? La umbeliferina, ¿sí? Que se encuentran en plantas que nosotros consumimos muchas veces en la casa normalmente, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Vamos a ver acá estas plantas. Acá lo tenemos. Vamos a ver otra planta. Acá está. Entonces, en esta planta que lo conocemos todos, que es el perejil, y en esta también que lo conocemos, que es el apio, hay furanocumarinas. Pero repito, se activan cuando son expuestas a luz ultravioleta, ¿no? Normalmente, y luz ultravioleta directa, ¿no? No es lo que normalmente ocurre en condiciones naturales, ¿no? Porque en condiciones naturales está recibiendo toda el espectro visible, ¿no? Y parte también de ultravioleta, pero no en cantidad, no en dosis única. Ahora vamos a ver lo que es la alelopatía. Borramos esto, borramos, y vamos a ver lo que es la alelopatía. Vamos a buscar una imagen, de repente lo tenemos acá para que nos pueda ilustrar lo que es la alelopatía. A ver, por ejemplo acá hemos indicado de compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Hemos indicado esto, que vamos a ver luego en otras clases ya. Acá está la alelopatía, ¿no? Que es lo que son reguladores de crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, en este caso que estamos hablando ya de fenólicos, van a servir para limitar la germinación o el crecimiento de plantas competidoras. Se emplea, por ejemplo, para control de malezas, ¿no? Y también para controlar el envejecimiento celular en el caso de compuestos orgánicos volátiles en general. Luego ya en otras clases vamos a ver ya lo que es protección frente al estrés abiótico y frente al estrés biótico con mayor detalle, que son dos temas de clases aparte. Vamos a ver ahora, queremos mencionar específicamente sobre lo que es alelopatía. Entonces borramos esto y vamos a ver acá en la siguiente gráfica. Vamos a ver, acá lo tenemos. Acá tenemos nosotros de que las plantas en general están liberando muchos compuestos a su entorno, ¿cierto? Pero lo que nos interesa básicamente que vamos a tratar hoy día era con respecto a los aleloquímicos y que van a participar en la alelopatía, que son básicamente, no únicamente, ¿no?, compuestos fenólicos. También hay terpenos, hay algunos ácidos grasos de cadena larga y también ácidos de cadena corta o ácidos simples, ¿no? Estos compuestos fenólicos van a inhibir, repito, la germinación, ¿no?, o el crecimiento de plantas competidoras, ¿no? Entonces, esa es la alelopatía, y los compuestos químicos son liberados
ya sea en forma volátil o a través de su deposición directa en el suelo mediante exudados de la raíz. Veamos ahora, también hemos mencionado que esto era un ejemplo de un esquema que menciona la alelopatía. Y cuando veamos nosotros lo que es estrés biótico, ampliaremos precisamente sobre lo que es la alelopatía. Repito, en la producción de compuestos orgánicos, básicamente fenólicos, también terpenos, ácido graso de cadena larga, ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos simples, que van a inhibir la germinación o el crecimiento de plantas competidoras, ¿no? Muy bien. Ahora, borramos esto. Y también hemos mencionado que los compuestos fenólicos tienen función mecánica. Y la función mecánica tiene que ver con la formación de la lignina. Y acá tenemos nosotros, por ejemplo, vamos a borrar esto. A ver, borramos. El soporte mecánico como función de los fenoles está asociada a la síntesis de la lignina. La cual está lógicamente formando el componente principal del duramen en los árboles, en el fuste, ¿cierto? Entonces, también tiene una función contra patógenos. La lignina, en realidad, con otros compuestos que están ahí formando los extractivos, van a tener dos funciones básicas. Por un lado, la lignina reduce la digestibilidad. ¿De quién? De la planta. Una planta que tiene más contenido de lignina es menos digerible por los animales herbívoros. Repito, una planta que tiene más contenido de lignina es menos digerible por los animales herbívoros. También la lignina, como lo indicamos, tiene otra función importante, ¿cuál es? Bloquear el crecimiento, la proliferación de patógenos. Bloquea la proliferación de patógenos. ¿Qué patógenos principalmente? Los patógenos, en este caso, son los hongos. Entonces, esta es una función importante de la lignina. Ahora, vamos a ver a unos compuestos fenólicos que tienen una importancia clave en lo que es el desarrollo de las plantas y su entorno ecológico, su entorno. Borramos esto y ponemos acá a estos compuestos fenólicos que son los flavonoides. Son compuestos fenólicos que muchos de ellos tienen pigmento, tienen color, tienen pigmentación. Y hay 4 grupos. Tenemos a las antocianinas, que son compuestos antioxidantes y que, por ejemplo, se encuentran en el maíz morado. Precisamente lo que le da el color morado al maíz morado es la presencia de antocianinas. También tenemos a flavonas. Tercer grupo, lo que son los flavonoles. Y cuarto grupo, lo que son las isoflavonas. Todos ellos son compuestos flavonoides. Las antocianinas son flavonoides coloreados, ¿no?, que atraen animales, agentes transportadores de polen y de semillas. Vamos a ver ahora lo que son
Ahora, el color, como son pigmentados, el color va a depender de la cantidad de OH que tenga, de los anillos aromáticos y del pH de la vacuola donde se almacenan estos pigmentos, que son, repito, las antocianinas. Ahora, vamos a hablar en general de los flavonoides. Los flavonoides contribuyen a constituir, ¿no? Vamos acá, a constituir las guías, a ver, vamos a borrar esto, constituyen lo que son las guías del néctar, guías del néctar en las flores. ¿Por qué se considera a los flavonoides como guías del néctar? Porque al ser muchos de ellos aromáticos, precisamente van a atraer a los polinizadores. Pero también hemos indicado que los flavonoides son compuestos antioxidantes en su gran mayoría. Por tanto, van a proteger del daño provocado por luz ultravioleta y en general de todo daño oxidativo al cual puede estar expuesta la planta. Ahora vamos a hablar de los isoflavonoides. Borramos. Ponemos acá, son también compuestos fenólicos, ¿no? Que tienen función insecticida. Tienen función insecticida. Pero no solamente insecticida, sino también en realidad bloquean la transmisión nerviosa en los animales. Y acá tenemos uno de los isoflavonoides conocidos, es la rotenona. La rotenona. La rotenona, por ejemplo, se encuentra en una planta muy utilizada acá por los nativos para poder pescar, que es el barbasco. ¿Qué hace la rotenona? Bloquea la transmisión nerviosa. Bloquea la transmisión nerviosa. Al bloquear la transmisión nerviosa, las branquias de los peces no pueden captar el oxígeno disuelto en el agua y los peces salen a la orilla a poder respirar y ahí son capturados por las personas que han disuelto barbasco en una cocha, en un lago, en una parte o en un brazo del río, ¿cierto? Entonces, la rotenona es un compuesto utilizado como insecticida, pero también en general, repito, bloquea la transmisión nerviosa. También hay compuestos isoflavonoides que tienen función anticancerígena, antimicrobiana. Por ejemplo, ponemos acá función antimicrobiana. Aquellos flavonoides que tienen función antimicrobiana son, por ejemplo, las fitoalexinas, que lo vamos a ver, que produce la planta como respuesta a la presencia de hongos y bacterias, es decir, de patógenos. Entonces, esto sería lo que corresponde a los isoflavonoides. Hay otros compuestos también que son fenólicos y que se denominan, acá lo vamos a mencionar, y que son los siguientes. Son los taninos. Los taninos también son compuestos fenólicos. Estamos hablando hasta ahora de compuestos fenólicos que son metabolitos secundarios. Estos compuestos fenólicos denominados taninos se acumulan principalmente en la corteza, donde también puede haber en los frutos.
Por ejemplo, las especies amargas, los árboles. Cuando los forestales muchas veces reconocen a los árboles haciendo un pequeño corte en el fuste y saboreando si es amargo o no es amargo, ¿no? Y por eso está asociado a la presencia de taninos, porque están en la corteza. Y precisamente muchas maderas nobles, como el cedro y la caoba, tienen alto contenido de taninos. Consecuentemente, también van a ser menos atacadas por insectos o por hongos, ¿no? Estos taninos tienen una función importante. Al ser amargos, ¿no? Al dar un sabor amargo a la estructura vegetal, van a disuadir a los herbívoros. Entonces ponemos acá, disuaden a los herbívoros. Disuaden a los herbívoros de consumir, ¿cierto? También tienen algo importante, también los taninos inactivan enzimas. Inactivan enzimas digestivas. Por tanto, si el animal consume algún vegetal que tiene taninos, no lo va a poder aprovechar completamente porque ya están bloqueadas sus enzimas digestivas. Ahora, vamos a hablar ya de los compuestos nitrogenados, el tercer grupo de metabolitos secundarios. Borramos esto y ponemos compuestos nitrogenados, el tercer grupo de metabolitos secundarios. Compuestos nitrogenados. Acá estarán los alcaloides, ¿no? Que vamos a verlo a continuación. En general, como su nombre lo dice, son compuestos que tienen presencia del elemento nitrógeno y se derivan de quienes son derivados de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? La lisina, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina. Muchos de ellos van a ser conocidos como alcaloides, precisamente, ¿no? Y al ser también amargos, van a constituir defensa frente a predadores. Entonces, actúan como defensa frente a depredadores. Principalmente los animales mamíferos. ¿Por qué? Porque van a ser compuestos amargos y consecuentemente la planta va a tener un sabor también amargo. No va a ser atractiva para poderlo consumir, ¿no? Y acá tenemos nosotros de que hay varios compuestos y solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, lo que es el compuesto acá, vamos a mencionar acá unos compuestos. Lo siguiente, vamos a borrar esto. Borramos. Y acá hay un compuesto importante que quisiera mencionarlo en forma particular, que es la dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina. Vamos a hablar un poco sobre este compuesto nitrogenado, que es un metabolito secundario llamado dimetiltriptamina. Borramos y buscamos una imagen, de repente nos puede ayudar. Acá tenemos, a ver.
acá tenemos nosotros lo que normalmente pasa en las plantas. El precursor de este compuesto nitrogenado llamado dimetiltriptamina, o su abreviatura DMT, ¿no? Se origina por una descarboxilación del aminoácido triptófano, el cual pasa a formar la triptamina. La triptamina se metila y forma la dimetiltriptamina. En otras plantas, la dimetiltriptamina se puede oxidar y formar la psilocina. Si la psilocina se fosforila, forma la psilocibina. Estos compuestos se encuentran en hongos. Y precisamente en qué hongos? En hongos alucinógenos, porque van a actuar precisamente en ese sentido. La dimetiltriptamina, ¿no?, se encuentra en la ayahuasca y en la chacruna, y es la que va a causar el efecto de la bebida ayahuasca, ¿no? Por tanto, la dimetiltriptamina, al actuar sobre receptores para la serotonina, ponemos acá, actúa sobre receptores a serotonina, que es un neurotransmisor, en el cerebro. ¿A qué va a conllevar? A aumentar la percepción. Y es lo que determina el efecto de la bebida ayahuasca, ¿no? Se activa el circuito de la esquizofrenia o el circuito de la locura, aumenta la percepción, pero esta activación, repito, por ser fisiológica, es reversible. Entonces, la dimetiltriptamina, repito, es un compuesto originado a partir del aminoácido triptófano en las plantas, es el componente principal de la bebida ayahuasca, actúa sobre receptores a serotonina, que es un neurotransmisor en el cerebro, y causa un aumento en la percepción. Y se activa el circuito de la esquizofrenia o de la locura, pero es una activación reversible, es decir, la persona, una vez que pasa el efecto, vuelve a su estado normal sin mayor complicación. Entonces, hay muchos alcaloides, ¿no? Tenemos la atropina, la morfina, la cocaína, pero esos temas ya los verán ustedes posiblemente en el curso de química forestal. Solamente para terminar voy a mencionar acá unas imágenes que nos puede servir de repente un poco más para entender a los metabolitos secundarios. Borramos esto y vamos a ver algunas imágenes, de repente nos complementan más. Tenemos acá, a ver qué tenemos por acá, allá. Los metabolitos secundarios dentro de los árboles están considerados como el grupo de los extractivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los extractivos que son metabolitos secundarios en las especies de árboles forestales están en la corteza. Y acá tenemos qué clase de extractivos. Tenemos terpenoides, monoterpenoides como resinas, otros terpenoides, grasas, ácidos grasos, triglicéridos, esteroles, sustancias fenólicas. Tenemos a los flavonoides, a los taninos, a los lignanos. Estos no son metabolitos secundarios, ¿no? Tenemos también, ¿cuál es la función de los terpenoides en el árbol? Hemos indicado que por haber compuestos que muchos de ellos pueden disminuir el ataque por hongos, sirven como protección. En las grasas su función es fisiológica. Los compuestos fenólicos también su función es igual que los terpenoides, es protección de la estructura del árbol. ¿Cierto? Su ocurrencia, los terpenoides se presentan ¿en dónde? Se presentan en lo que es en los canales de oleoresina y también en la corteza, en el duramen, ¿no? ¿En qué especies de árboles se encuentran los terpenoides? Se
se encuentran en las especies de maderas blandas, ¿no? ¿En qué especies de árboles se encuentran las grasas? En todas las especies de árboles. ¿En qué especies de árboles se encuentran las sustancias fenólicas? Se encuentran en todas las especies arbóreas, especialmente en las de maderas blandas, ¿no? Entonces, ya cuando usted lleve química forestal y ambiental, van a ver con mayor detalle a este grupo químico, donde están precisamente los metabolitos secundarios, que son los extractivos. Veamos si tenemos una imagen más. Borramos esto. Si tenemos una imagen más ya para terminar. Allá, ¿dónde está? Tenemos este compuesto de acá, ¿no? Acá está, a ver. Por ejemplo, acá tenemos nosotros ejemplos de moléculas de extractivo de la madera que han sido mostrados para inhibir el crecimiento de los hongos. Acá está el compuesto químico, ¿no? La molécula, ¿no? ¿Qué es químicamente? Si es un diterpeno o sea, un terpenoide o un flavonoide, ¿no? ¿En qué especies de árboles se han aislado? En ciprés, por ejemplo, acá, ciprés, ¿no? ¿Y a qué especies de hongos va a atacar? Entonces repito yo de que los extractivos en la madera se encuentran principalmente asociados a la corteza y al duramen y tienen una función de protección contra el ataque de hongos. Esto ya lo verán ustedes detalladamente, posiblemente en el curso de química forestal y ambiental. Bueno, entonces con esto estamos terminando lo que corresponde a la clase de metabolitos secundarios.